Hola, profesora, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Valeria? Bien, quería ver un cachito, quería avisar que si puedo me conecto desde la compu. Vale, Eh, si no, por acá por el teléfono vamos bien, pero... vale, probá, tranquila. Hola, Mariano, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, profe. Hola, Hola, Vale. Emiliano, ¿cómo andás? Bien, bien. ¿Ustedes? Todo bien. Bien, ahí creo que... A Sí, ver, 26, 28. sí, me voy de acá, ¿eh? Salgo porque entro por el Dale, otro lado. dale. Sí, ok, vamos. Recorrí toda la calle Corrientes, profesora, no conseguí Doña Perfecta en Corrientes. ¿No estaba? ¿Se acabó? Doña Perfecta dejó de existir. Sí, sí. O es muy requerida, porque Mariano sí la consiguió, Claro. pero bueno, no le importa, igual usé la de él. Bueno, esperemos un segundito más. Sí, sí. A ver qué. Mientras pongo los presentes. Sí. Yo quería después compartir eh, un PowerPoint. Perfecto, No sé. yo pues te doy el. Ahora te Perfecto. pongo Sí, para sí, que sí. puedas. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo Hola, le ¿cómo va? andás, Lucas? Todo bien, todo bien. ¿No? Ya te pongo acá que viste. Ah, cambiamos todo esto.
Estoy haciendo un lío. Las esperamos, pues también se tiene que conectar Cassandra. Bueno, ¿alguien la vio a Cassandra? Porque ella tiene que quedar larga todavía, que faltó el otro día. ¿Saben algo de ella? Sí, 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 No. estaba cursando conmigo en la materia anterior que es Latín y Literatura 1, así que estaba, Ok, así que ahora sí no se va a conectar. ok. Vemos un minuto más y si no arrancamos nosotros, pero me gustaría ir en orden. A ver, a ver. Bien. Me extraña Jessica también, ¿la vieron a Jessica? Sí, Jessica estuvo conmigo, profe, recién. Ok, bueno, bueno, vemos. ¿Cómo vienen con las otras materias? Ahí Llevando. venimos, profe. Ahí venimos. ¿Cuántas materias En tienen en general, total? yo estoy cursando 10, las 10 de segundo. Yo en total 6, no las 10. Yo estoy cursando 11. Wow, bueno. Hola Brisa, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Pongo presente. Claro, son muchas materias. Bueno. Bueno, espera, vamos a ver una cosa. Ahora se está metiendo Jessica. Están llegando todos tarde hoy. A ver, Jessica, vamos a ponerle presente. Profe, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está? Hola Jessica, ¿cómo andas? ¿Todo bien usted? Bien, gracias. Bueno, vale, yo ahí te puse que ya podías compartir. Si querés arrancar vos entonces con Doña Perfecta. Perdón, yo soy un poquito bruta. ¿Es donde está el botoncito que dice Share Screen? Sí, Listo. Ay, quise marcarlas, me parece. Ah, no, 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 está bien. ¿Y ahora qué hago? No, no puedo. Bueno, no. Ah, ya está. A ver. está compartida. Estamos viendo tu fondo de pantalla. Ah, ¿están viendo mi computadora? Ah, Estamos está viendo tu bien. computadora. Cuidado con lo que abrís. No, no, no tengo. No habrá fotos comprometedoras, que no se te aparezca el WhatsApp web diciendo la de literatura española es infumable. No, no, por Mucho favor. cuidado, mucho cuidado. No, por favor. Este,
No, lo que tuve el otro día que puede llegar a aparecer es solo para contarlo una fiesta griega. ¡Ay, Una qué fiesta que tenía un divertido! vestido de griego, sí, estuvo alucinante. Así ¿Qué que lo que puede hicieron? ¿Qué elementos griegos tuvo la fiesta? no, era el motivo, era todos vestidos de griegos y no sé por qué se les dio y había una estatua de Dionisio que me diría 1,90 m. Qué eh, divertido. y muchas, ¿cómo se llaman? Columnas. Muy lindo, muy, muy divertido fue. La verdad que, qué sé yo. ¿Comieron o tomaron algo griego? No, no, yo agua mineral porque no tomo alcohol ni, ni tomo nada, un poco aburrida, pero le di hasta las 4. Bueno, muy Bueno, bien. ¿Y había música griega? Eso es divertido ver. no, no, no. Pusieron en un ratito Torro al como griego. sí, un par de canciones así, pero fue como un rato característico después de todo. Estuvo buenísimo. Qué Toda bueno, gente grande, como, es un conocido, así que estuvo buenísimo. qué divertido. Sí. Bueno, vamos con esto. Dale. Presentación personalizada. Ahí está. ¿Lo ven bien? Sí. Perfecto. Bueno, lo que vamos a hablar, lo que voy a hablar hoy es el realismo español. eh, de uno de sus representantes es Benito Pérez Galdós y nos vamos a centrar en su novela Doña Perfecta. Bueno, me salté me olvidé bueno, una diapositiva, pero no importa. La literatura realista española nace en España o surge en España a mediados del siglo XIX como contestación sería a lo que era el romanticismo. Lo que se caracterizaba era en plasmar el contexto cotidiano a través de personajes generalmente humildes y con una utilización de un lenguaje coloquial, entendible. Los principios que tiene el realismo es que la literatura debe ser la imagen de la vida. ¿Qué significa? Que el autor, el escritor o el creador tiene que reproducir la realidad de manera fidedigna. Los ambientes, el vestuario, las formas de hablar. Eh, perdón. Destaca un interés por lo que es lo psicológico. ¿Qué significa? Que analiza mucho, presenta mucho el carácter y la conducta de que tienen los personajes. Después se denuncian los defectos y los males que afectan a la sociedad. Tiene que ver porque generalmente deja expuesto el tema de la pobreza, la explotación, el analfabetismo, y de alguna manera quiere ofrecer una solución para solucionarlo. Después dice que destaca la sobriedad en el estilo. Digamos, la sobriedad en el estilo tiene que ver de reproducirlo, la realidad de manera sencilla. Bueno, tiene varias características. Una es la objetividad. ¿Qué significa? Que el autor lleva a cabo un análisis riguroso de lo que es la realidad y ofreciendo un relato objetivo. O sea, que deja de lado lo que es la subjetividad, lo imaginativo y lo fantástico. Después, los personajes. Los personajes en realidad se centra mucho en lo que es la psicología de los personajes. Y analiza el entorno del comportamiento humano y muchas veces se retrata sobre todo a la burguesía y a la clase obrera. Aunque en Doña Perfecta vamos a ver que se trata de un pueblo de campesinos, bueno, escenarios y ambientes. La descripción de los escenarios y los ambientes es rigurosa, detallada, donde suceden los hechos. Generalmente suele retratar como dos escenarios, uno más sofisticado, como para los ambientes burgueses, y uno
digamos, y otro ambiente donde se retrata la marginalidad. Después el narrador. El narrador que presenta, a ver si es el nombre, generalmente es el omnisciente. El narrador omnisciente es aquel que ve todo, que es como una especie de Dios, que todo lo sabe, se anticipa lo que puede llegar a suceder, sabe lo que piensan los personajes. Y en esta obra es muy importante el rol del narrador, porque nos va a ir adentrando en un montón de situaciones y comentarios para poder entender un poquito la obra. Los temas. Los temas que aborda el realismo español es los conflictos sociales, políticos, propios y del tiempo, las diferencias sociales entre clases, las condiciones de vida de la clase obrera y el caciquismo. El lenguaje de los personajes, que dice que se emplea un registro propio de su condición social, es decir, una forma propia de hablar. Y los diálogos se convierten como en una parte importante de la novela en este caso. Estilo. El estilo se busca un lenguaje objetivo, preciso, sencillo y claro. Bueno, Benito Pérez Galdós, que es el autor de Doña Perfecta. Benito Pérez Galdós nace en Palmas de Gran Canaria el 10 de mayo de 1843 y fallece en Madrid en la absoluta pobreza el 4 de enero de 1920. Fue un escritor representante de la novela realista española del siglo XIX, académico de la Real Academia Española desde 1897 y nominado al Premio Nobel en 1912. En 1873 inicia la publicación de la primera serie de episodios nacionales con la novela Trafalgar. Su popularidad entre los lectores durante la década de los 90 va creciendo con su segunda serie de episodios nacionales. Bueno, él viaja por Europa como corresponsal de prensa y conoce así las corrientes literarias como es el movimiento del realismo y el naturalismo. Su obra tiene influencias de distintos escritores como de Honoré de Balzac, Émile Zola, Gustave Flaubert y Charles Dickens, entre otros. Es aficionado a la política, se afilia al Partido Progresista de Sagasta, a principios del siglo XX ingresa al Partido Republicano y llega a ser diputado por las Cortes de Madrid, y en 1914 es elegido como diputado por Las Palmas. Ya cuando es elegido como diputado por Las Palmas, él ya estaba muy enfermo, porque parece que había sido una persona muy picarona y había tenido como enfermedades de transmisión sexual que fueron deteriorando su salud. Bueno, es considerado uno de los grandes novelistas españoles de todos los tiempos. Bueno, vamos a adentrarnos un poquito en Doña Perfecta. En 1876, Benito Pérez Galdós abandona la novela histórica para abocarse en lo que considera una urgencia en la vida privada y pública de su país. Dice buscar soluciones que observan la sociedad de su tiempo y que atribuye a la Iglesia. Impulsado por su pasión antirreligiosa, imputa al culto la preservación de condenables prácticas sociales y políticas, o sea, a la Iglesia, y señala que el catolicismo se debilita. Por supuesto, estas ideas impedían que la obra de Pérez Galdós, fuera juzgada de forma ecuánime. Las derechas y las izquierdas la combatieron o defendieron con ardor, porque en ella solo vieron que se plasmaba un credo político. Por eso Doña Perfecta y las demás novelas contemporáneas de lo que fueron la época de este autor produjeron más escándalo y rencores que las novelas publicadas en aquella década, que serían de 1780, 1890, por ahí. Dice que pese a esto, pese a las críticas que tenía y estas cuestiones, estos apasionamientos,
Y más allá de los diversos modos que han tratado los críticos su obra, ninguno pudo dejar de reconocer que para el estudio de ciertas particularidades de España son imprescindibles, y especialmente Doña Perfecta. Esta obra se encuentra fechada en 1876. Fue publicada en la revista Nueva España en 5, como se dice, números consecutivos, que fueron desde el mes de marzo al mes de mayo, y cumple las premisas básicas que tiene el realismo literario español del siglo XIX. Dice que, como de costumbre, este autor refleja con mucha fidelidad la España de la época. España dividida entre lo que era la tradición y el progresismo, entre lo intolerante y lo liberal. Bueno, contexto histórico y social de la obra. Para entender la complejidad de la obra Doña Perfecta, de Benito Pérez Galdós, es necesario conocer el contexto histórico y social en que fue escrita. La novela fue publicada por primera vez, como ya dijimos, en 1876, en plena restauración borbónica en España, un periodo de estabilidad política y económica después de la Revolución de 1868 y la caída de la monarquía de Isabel II. Pero la sociedad seguía dividida pese a esta estabilidad. Seguía dividida, y esta polarización política es la que refleja la obra, que estaba entre liberales y conservadores. Se refleja esta ida y vuelta entre los personajes de Pepe Rey, que es uno de los protagonistas de la obra, uno de los personajes protagonistas, y don Inocencio, que es obispo de Orbajosa. Además, la novela esta también aborda temas como la religión, la moralidad, la hipocresía en la sociedad española de la época, lo que refleja mucho todavía la influencia de la Iglesia Católica en lo que era la vida cotidiana de los españoles. Bueno, síntesis argumental. Pepe Rey es un joven ingeniero educado en Madrid que viaja a Obrajosa para conocer a su prima Rosario y pedir su mano, dado que estos son los deseos de su padre y de su tía Doña Perfecta. ¿Qué pasa? Doña Perfecta era una mujer que se había casado con un hombre de dinero. Y bueno, cuando fallece esta persona empieza a tener todo un montón de problemas con las propiedades, con las tierras que tenían, con las deudas. Entonces le pide ayuda a su hermano, al papá, sería José Rey, el padre de Pepe Rey, que era abogado, y bueno, le soluciona y le sugiere que se vaya a vivir ahí a Obrajosa. Como una especie de... Doña Perfecta era una persona impecable, impoluta, con una imagen perfecta, tal como es su nombre, y tiene una hija llamada Rosario. Entonces, el hermano, ellos no se vieron más desde que ella se fue de Madrid, no dejaron de verse, pero sí se escribían con el hermano cada 3 meses. Entonces, en una de las cartas, que correspondía a la llegada de los 3 meses, el padre de Pepe Rey le muestra que su tía le pedía, si es posible, que Pepe se case con Rosario, si el padre estaba de acuerdo, obviamente. Ahí aparece una idea respecto al padre, que le da la opción a él si quiere casarse con su prima, que no era una obligación, que si él le decía que no, no pasaba nada, que lo iba a entender, y que
que no lo iba a obligar, se iba a poner triste, pero que no lo iba a llegar. Bueno, no lo iba, perdón, a entender. Cuando este chico, este ingeniero, acepta casarse con su prima, pero él no la conocía, así que viaja a Obrajosa, llegando a, primero llega a lo que se llama Villa Horrible, y de ahí lo va a buscar el sirviente de Doña Perfecta, un criado de Doña Perfecta, y van para Obrajosa. Bueno, al principio está todo bien, es recibido bien por su tía, que se llena de halagos, es recibido bien por, esperen un cachito que me olvidé el nombre, Licurgo, por Licurgo, el sirviente, el criado que lo va a buscar a él a la estación cuando llega del tren. Pero luego de estar acomodado, empieza como un altercado con el canónigo don Inocencio. ¿Qué pasa? Don Inocencio es como muy irónico todo el tiempo. Creo que era en el almuerzo o en la cena, le empieza a hablar de manera irónica y nombra, acá en un cachito tengo un machete que dice, lo voy a leer tal cual, porque esto es como uno de los puntos, o lo leo acá en el libro, esto es como uno de los puntos donde cambia la visión de este joven que llega. Primero lo tratan bien, lo halagan con que es una persona muy estudiosa. En un momento, sí. Ah, no, perdón, pensé que alguien hablaba. Dice el clérigo, dice que la ciencia es la muerte del sentimiento y de las dulces ilusiones. Que con ella la vida del espíritu se amengua y se reduce a reglas fijas con los mismos encantos sublimes y los mismos encantos sublimes de la naturaleza desaparecen. A lo que Pepe le contesta, y acá está lo que le contesta Pepe, voy a leer un cachito. Dice, cierto es todo lo que el señor penitenciario ha dicho en tono de broma, pero no es culpa nuestra que la ciencia esté derribando a martillazos un día y otro, tanto ídolo vano, la superstición, el sofisma, las mil mentiras de lo pasado, bellas unas, ridículas las otras, pues todo hay en la viña del Señor. El mundo de las ilusiones, que es como si dijésemos un mundo, un segundo mundo, se viene abajo con estrépito. A partir de este diálogo que surge, empiezan a mirarlo de manera diferente a Pepe Rey y siguen no es solo esto, pero siguen las ironías, pero lo empiezan a ver como que es una persona que no es de fe, que no es católico, aunque él le dice a Rosario en un momento, le hace un guiño y de manera baja le dice, bueno, no te lo tomes tan en serio porque esto en realidad yo lo digo para hacer enojar al clérigo. Bueno, cuando Rosario lo conoce a Pepe, se enamora, lo ama, y la madre empiezan a correr rumores por el pueblo cada vez, rumores que no tenían mucho sentido. Él va a ver a unas chicas del pueblo y lo acusan. Lo acusan por ir al casino, pero más que nada el gran problema sería que este ingeniero llega con ideas un poco más modernas, y el gran problema que tenía este pueblo es que consideraban que Madrid era todo lo malo, todos los vicios, y encima consideran que no es católico, que sobre todo que peor que no sea católico, sino que es ateo. Bueno, dice que Rosario lo ama y lucha por vencer esta posición de su madre, y frente a la imposibilidad de convencerla,
jura ante Cristo ser la esposa de Pepe. Bueno, en un momento la tensión se va generando cada vez más hasta que Doña Perfecta y Pepe Rey empiezan a discutir. Y él la desenmascara. Y dice, a ver, vos que sos tan buena, tan amable, es mentira, sos una hipócrita. Y ella también le dice todo lo que piensa de él. Hasta que en un momento ella dice, yo no quiero que te cases con mi hija, no te vas a casar. Entonces la encierra a la hija para que no lo vea. Pero ella sigue enamorada de él. Y bueno, un día se encuentran en la capilla y una noche, y bueno, y nada, simbólicamente ella jura que va a ser la esposa de él. Porque los dos realmente están enamorados, realmente se enamoraron. Dice, revela ante la injusticia de su tía y es ayudado. Nada, él quiere liberar a Rosario de ese encierro que le da la madre, que no la deja salir, y casarse con ella. Porque ayudado por un capitán de una compañía de soldados que llegó a la ciudad. Resulta que llega un capitán y enojada esta mujer lo asila porque en las habitaciones y le da la misma habitación que Pepe con la misma cama. Y se conocían tanto Pepe como soldado que ahora me olvidé el nombre, bueno. Entonces él la ayuda, quedando bien con la familia, comprándose a la familia ¿cómo se dice?, de Doña Perfecta, para poder intercambiar cartas con Rosario. Resulta que van a escaparse, pero bueno, al final falla porque hay una sirvienta que delata todo el plan. Y no, estoy mintiendo. Termina en un momento, hay una falla en el plan porque una sirvienta delata todo el plan de que este hombre, de este soldado, le da cartas. Entonces, bueno, ahí ya Doña Perfecta estaba enojadísima y Rosario estaba mal, estaba muy enferma, decían. Cuando van a escaparse, la madre, ella le cuenta todo a la madre, porque la madre se hace la buena, como la comprensiva, y a Pepe lo llevan, no, miento, entre medio de todo esto hay una parte de la historia, que es que una vecina de ellos, que ahora me voy a fijar cómo era el nombre porque se me fue, Doña María Remedios, quiere que su hijo se case, su hijo Jacintito, que es sobrino de Don Inocencio, se case con Rosario. ¿Por qué? Porque era la única manera de ascender socialmente. Era muy amiga de Doña Perfecta y los chicos se llevaban bien hasta que llega este chico. Cuando llega Pepe Rey, le cambia todos los planes porque ella tenía pensado que se iban a casar. Bueno, en todo esto, en contra de Pepe Rey y estas cuestiones, estas cartas que descubren, ella empieza a instigar que por qué no lo asustan para que se vaya, por qué no lo amenazan. Entonces todos creen que es una barbaridad, ¿cómo van a hacer eso? Y al final lo convence a Don Inocencio para que Cabelluco, que era un militar de ahí del pueblo y muy amigo así de la familia, los ayuda. Como sabían que Pepe se iba a ir al jardín porque lo habían estado siguiendo, lo increpan y para asustarlo, y Doña Perfecta es la que alienta a que no le den un susto, que lo maten. Y efectivamente lo terminan matando. Esta muerte es pasada como si fuera un suicidio. Y esto lo sabemos
por don Cayetano, que era el cuñado de Doña Perfecta, que fue el encargado de, digamos, de ir haciendo esta crónica o esta narración de los sucesos que les va informando en una carta. Bueno, a partir de esto, Rosario se vuelve loca o dicen que empieza a delirar, a desvariar, y es internada en una institución, lo cual nos vamos a enterar, digamos, por estas cartas. ¿Cómo se llama la señora esta? María Remedios con Jacintito se van del pueblo, se escapan, se van a vivir a otro lado, porque ella sí lo va a lograr casar con una persona que esté bien y que les permita el ascenso social. Bueno, y la tragedia dice que consume la vida de Doña Perfecta y de Don Inocencio. Mientras tanto, se inicia en Obrejosa una rebelión contra el poder central que ha mandado tropas a apaciguar la comarca. Al final de la historia, nosotros podemos ver, digamos, lo que sucede porque este personaje, este cuñado de Doña Perfecta, va relatando todos los hechos posteriores a la muerte. Y ahí es donde cuentan que a Pepe no le quisieron dar una sagrada, ¿cómo se dice? Un sepelio sagrado, un entierro sagrado, sino que, bueno, lo enterraron en unas tierras que solamente 2 personas, porque era tanto el mal que se había tejido alrededor de él que todo el mundo lo veía como alguien malo, negativo en el pueblo. Bueno, acá un dato no menor es Obrajosa. ¿Qué sería? Dice que es el paradigma geográfico que incluye simbólicamente a los pueblos españoles. No existe la ciudad, no existe este pueblo. En realidad representa como la mirada geográfica que incluye varios pueblos españoles para sintetizar la situación, ¿no? del país en ese momento. Dice, es contemplada en la novela desde una doble perspectiva, la de sus pobladores que creían que ese lugar era bueno, que todos eran buenos, que no había hipocresía, que no había mentiras, que Doña Perfecta era súper amable, y la de los extraños a él. Ah, yo puse a ella, perdón. A él. ¿Por qué? Y porque todo extraño que venía y viera los defectos que había, porque al principio, cuando Pepe está llegando, empieza a ver, bueno, nombres lindos que se le daban a determinados lugares y eran lugares horribles. Entonces, es esta cuestión que sus pobladores magnificaban, ¿sí? Tanto ¿cómo se dice? La vida de ahí, en ese pueblo, la bondad, cosas que no eran ciertas, porque en realidad, digamos, se hacían pasar por buenos, pero en realidad no eran nada buenos, eran charlatanes, eran hipócritas, asesinos, como todo lo que pensaban que eran los que venían de Madrid, que era todo lo malo. Dice que Obrajosa es la provincia española en contraposición a la metrópolis, que era la metrópolis la ciudad, la gran ciudad, que para ellos la contra, que era Madrid. Bueno, los personajes que tenemos son Pepe Rey, que es como una especie de Romeo español, que es sobrino de Doña Perfecta, es un ingeniero que se crió en España, que fue educado y con ideas y valores progresistas. Y ahí nosotros vemos como cuando al principio el padre le dice si se quería casar, que él